Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. En la campaña por el plebiscito, este programa nunca tomó postura, invitó de forma totalmente equilibrada los representantes de una u otra postura. Nunca dije cómo iba a ser mi voto. Hoy lo digo, voté sí con muchísimas dudas. Ya todo el mundo votó, yo opiné que era un voto de conciencia, que yo no quería influir, sino votar muy en conciencia. El plebiscito ganó el no. Y yo he invitado hoy, para ver cómo las consecuencias de todo lo que está ocurriendo, a dos importantes representantes de las dos posturas, al doctor Camilo Gómez, que fue negociador por el gobierno del presidente Pastrana para las negociaciones, y al doctor Francisco Barbosa, que ha estado defendiendo la postura del sí. Pero les quisiera pedir a ustedes dos un ejercicio. Yo creo que es muy grave lo que ha pasado. Ganó y no estábamos preparados de ninguno de los lados, yo creo que prácticamente nadie, para que ganara el no. Entonces hay una improvisación terrible de todos los lados de ver cómo se soluciona el tema para echar para adelante. Hagamos un ejercicio en esta mesa, que los invito a que no sea polos opuestos, sino tratemos de buscar consensos, que es lo que me parece que es la obligación que tienen toda la dirigencia de este país, obviamente liderada por el presidente Santos. Salir de los egos, hacer patriotismo, buscar consenso, porque el proceso de paz, que tiene unos excelentes negociadores a mi juicio, pues le dieron un mandato que fue excluyente. A mitad del país lo excluyeron, era como repartiéndose un trofeo de la negociación, y esto, si llega a ser un triunfo, que ojalá sea un triunfo, tiene que ser de todos. El premio Nobel, pues que yo creo que es merecido y se lo dieron al presidente Santos, a mi juicio evitó que se presentara en el tiempo oportuno la reforma tributaria, evitó que se hiciera la suficiente pedagogía en este proceso, se precipitó yo creo que el plebiscito, pero tratemos de tener una actitud de consenso. Después del plebiscito, ustedes notan que hay una voluntad de llegar a unos acuerdos que debe liderar a mi juicio el gobierno, o ustedes siguen viendo que la polarización se agudiza. Al doctor Camilo Gómez. Bueno, pues yo veo las cosas como se dice popularmente, uno ve el vaso medio lleno o medio desocupado. Yo soy del lado optimista, que veo el vaso medio lleno. La primera reacción de todos los del no fue decir, aquí está la mayor oportunidad para hacer un gran consenso nacional, para que llevemos un acuerdo de consenso. Todos hemos dicho, incluido el Centro Democrático, construyendo sobre los documentos que están. No vamos a votar 7 años de trabajo de 2 equipos de negociación, de un montón de gente más, a la caneca. Pero usted que representa el no, ¿qué es después de que gana el no? Por un voto, ahí no hay empate técnico, se gana por un voto y así fue. Pero el acuerdo que se logró, jurídica y políticamente, ¿qué importancia tiene para ustedes los del no hoy? El acuerdo está sujeto a un plebiscito y el plebiscito se perdió. Entonces el acuerdo, uno le puede dar 1000 características, o no existe, o no nació, o no tiene ningún efecto. Eso es meternos en una discusión jurídica que podemos tardar 100 años en esa discusión y no la hemos resuelto. El problema es, ¿qué hacemos? El problema es que cómo construimos. Hay una decisión del pueblo a partir de lo que hay. A partir del acuerdo, buscar el consenso. Pues es que hay, dentro del documento de La Habana, firmado gobierno, FARC, hay elementos absolutamente recuperables. Muchos, yo he mencionado, por decir algo, la Comisión de la Verdad me gusta. Todo lo que se refiere a la titulación de tierras en la zona de conflicto me gusta. ¿Qué le impediría a usted en los puntos rojos, los límites, y ya vamos con los suyos? Las fronteras rojas que el grupo que usted representa de ninguna manera aceptaría. ¿Cuál es esa frontera roja? Hemos mencionado varias. Para mí... Pero las insalvables... El bloque, incorporar un acuerdo con 5.700 guerrilleros que le cambie la constitución a 50 millones de colombianos. Esa es una línea, incorporar el acuerdo al bloque constitucional. Al bloque de constitucionalidad tiene muchos efectos. Eso en la vida práctica generaría enormes problemas y no es democrático, Noemí, porque 5.700 guerrilleros le van a cambiar la constitución a 50 millones de colombianos. Eso es una línea roja. Segunda línea roja, hay que mantener
la defensa de la propiedad privada que se desdibuja y es fácil de corregir en los acuerdos. Tercera línea roja, hay que señalar o resaltar señales de justicia para todo el mundo. El acuerdo tenía unos visos de privilegios para las FARC que yo creo que generaron un gran rechazo. En la justicia, nadie está hablando de quitar la justicia transicional, simplemente que el acuerdo tenga sabor de justicia y claro, que haya igualdad en ciertas circunstancias. Nadie está lo diciendo... de la impunidad. Lo del... Okay. Sí, en el sistema de justicia concebido en el acuerdo, creemos que hay que hacer ajustes sin dejar que exista la Jurisdicción Especial para la Paz, pero que esté articulada con la ordinaria por una razón de organización del Estado. Y usted, doctor Francisco, cuénteme, profesor de la Universidad Externado de Colombia y analista en los temas internacionales y en estos temas muy profundos. ¿Usted cómo ve de las personas que están en el sí como unas líneas rojas de las que no podrían prescindir en el acuerdo para lograr el consenso? No, yo estoy muy contento de esta conversación porque estamos, digamos, nos encontramos en una serie de puntos que yo creo que son comunes. Yo creo que más allá de pensar líneas rojas o no líneas o discusiones, creo que es importante que se haya abierto después del 2 de octubre un diálogo. Yo creo que en eso el país hay que resaltarlo y hay que mantenerlo, porque el escenario es que se pueda lograr el mayor acuerdo político con una serie de consensos y que no haya francotiradores peligrosos. Que no haya imposiciones exageradas, digamos, dentro del marco de este acuerdo político, porque hay una realidad que es la siguiente. Nosotros somos inmediatistas en Colombia. Sí, nosotros pensamos en los 3 últimos días y en los 3 próximos meses. Esa es un poco la lógica, o en las próximas elecciones. El acuerdo de paz, si se firma hoy, si hoy hay un acuerdo político mal hecho y posteriormente hay un camino constitucional impuesto, digamos, o cualquier camino que no satisfaga una cantidad de sectores, vamos a tener un proceso de paz que no va a servir, porque es que este proceso de paz no es para mañana, sino para hasta el 2029. O sea, que usted votando por el sí se alegró de que el resultado fuera la necesidad de la búsqueda de consenso. No, yo creo que yo votando por el sí, yo lo había planteado varias veces en mis escritos, veía también la posibilidad de que en el Congreso de la República durante la implementación se pudiesen hacer algunos ajustes, algunos mecanismos. Definitivamente, digamos, eso es otra discusión. Votó el no en este escenario, o ganó el no. En este escenario estamos frente a varios puntos en los cuales es necesario mejorar. El tema de la temporalidad, por ejemplo, del tribunal. Una justicia transicional sin temporalidad, creo que es un tema que sería... ¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo? Ese es un punto, es importantísimo. Un tribunal especial sin periodo. Y sin temporalidad. Sin temporalidad. 2, yo lo había dicho varias veces, no es posible concebir un sistema de justicia de la forma tan amplia como se concibe. A mí me angustia profundamente, pero profundamente, que en Colombia cada vez que tenemos un problema político lo volvemos tremendamente jurídico y terminamos exacerbando el país. Desde siempre, en toda la historia. Y toda la historia. No, pero además lo hemos visto. Nosotros resolvemos problemas cuando los políticos no se pueden poner de acuerdo, crean una comisión o se inventan una reglamentación. ¿Usted no cree que a veces el derecho tiene, el ego se disfraza con razones de derecho? Yo creo que en este país sí, y eso es algo que nos pone frente al mundo en una suerte de perplejidad. Pero acá termino lo siguiente, y digo, yo creo que hay algunos escenarios, algunos puntos que es necesario corregir, hay otros en los cuales yo creo que no debe entrarse no pueden aceptarse discusiones. Se está planteando que se mantenga el sistema de justicia transicional, me parece adecuado, pero decir que el sistema de justicia transicional se debe romper, es romper el acuerdo. Entonces, pero ese tipo de cosas... yo hago una observación que me ha llamado mucho la atención, y es que los que votaron sí, como usted y yo, tenemos muchísimas dudas y temas que sabemos que podrían mejorarse con la buena voluntad de todos, incluida la FARC. Entonces, y los que se abstuvieron ahora están tomando posturas también que haya acuerdo con ajustes. Usted lo ve, hablando de egos, que yo sé que hay responsabilidad, pero falta tanta generosidad normalmente en la política, porque se asoma las elecciones del 18 que de todas maneras influyen de alguna manera. Estamos en plena reforma tributaria, es mucho el daño que la FARC hicieron. ¿Usted cómo está sintiendo el ambiente de generosidad, la actitud de verdad buscar en conciencia una salida?
Yo creo que el ambiente está cargado de un exceso de desconfianza, no desconfianza con la contraparte que son las FARC. Parece que el gobierno confiara más en las FARC que en la mitad del país que no estuvo de acuerdo con el acuerdo. La mitad de los que votaron, porque yo creo que los que ganaron fueron los que se abstuvieron en el fondo. Pero también, Noemí, eso es como una muestra representativa gigantesca. Pero hay un exceso de desconfianza. Cada frase, cada palabra que decimos en este lado del gobierno la interpreta como si quisiéramos dañar los acuerdos, y muchas frases que el gobierno dice las interpretamos como si el gobierno nos quisiera embutir a la fuerza el acuerdo. Me parece que hay que encontrar un mecanismo para romper esas desconfianzas y poder construir un nuevo, mejor acuerdo. ¿Usted siente división que en el gobierno porque se habla? Absolutamente. En el gobierno no tengo la menor duda, hay un problema político interno donde un grupo, noto yo, lo percibo por las conversaciones, quiere avanzar en construir un consenso que es el camino correcto. Y otro grupo quiere... ¿Quiénes son los del otro grupo? No, yo no me gusta poner nombres propios, pero uno sí ve una actitud muy agresiva de la Cancillería y del Ministro del Interior, por ejemplo, diciendo aquí solo hay que corregir unas cositas, impongámoslo, busquémosle torcer el pescuezo a la ley para que el plebiscito no valga, buscamos una sentencia de la Corte Constitucional. Eso es gravísimo. Es que hace rato tenemos una canciller, y eso compromete solamente mi opinión personal, que ha sacrificado los temas internacionales en aras de un bien muy importante que es la paz, pero los temas de Nicaragua y en un mes viene el tema de Nicaragua y otra vez volvemos al mismo problema, con una posición además absurda que nos podría llevar a perder el territorio colombiano con la postura de no comparecer ante la Corte. Pero no solamente eso, sino que son excluyentes. Es que la paz pues es un derecho fundamental, pero la defensa del territorio, ¿cómo es que de verdad a todas las personas que saben, a ustedes los profesores, a nosotros, pues no nos llaman y nos cuentan sobre las amenazas que hemos tenido y se desaprovechan las oportunidades que hemos tenido para defender? Pero Noemí, en ese sentido, si hay un grupo de personas que tienen desconfianzas, pues yo no veo ningún problema en buscar el mecanismo de romperlos. Que me están dando instrucciones de que tenemos que hacer una pausa. Usted queda con el uso de la palabra. Doctor Camilo, usted tenía el uso de la palabra. No, es que frente a las desconfianzas del no y del sí, eso hay que romperlo. ¿Usted cree que le van a hacer conejo? Hay una sensación, él brinca por todos lados. Yo aspiro de todo corazón a que el presidente no bote a la caneca la oportunidad. Si hay conejo, si los acuerdos que fueron derrotados no se modifican en los temas importantes, las mismas FARC en el punto 21 y punto 23 de sus conclusiones del último congreso celebrado un mes atrás en el Caguán dijeron: el plebiscito lo que busca es legitimar políticamente los acuerdos y sin él no se pueden implementar. Estoy repitiendo casi de memoria y eso sería muy grave, pero de corazón yo creo que no podemos, por las desconfianzas aquí, votar eso. Nuestra contraparte no es el gobierno, nuestra contraparte, la de todos los colombianos, son las FARC y a eso tenemos que apuntarle. Yo sí invito desde aquí ya, hoy, a la Canciller y a Cristo, sentémonos y me dicen cuál es la desconfianza que tienen. Yo quisiera sobre eso decir lo siguiente. Yo creo que es necesario esos consensos, pero se requieren consensos con rapidez, digamos, también, porque aquí hay una situación en la cual el país hoy está abocado a ver dos ejércitos que están inactivos, que están esperando unas decisiones políticas, y creo que el presidente de la República tiene que tomar una decisión y mostrar ya, digamos, en un tiempo que definan, creo que hablaron de 31 de diciembre de este año, tener los mecanismos adecuados para tener un acuerdo donde el gobierno se case con unas posturas y diga: yo las defiendo en La Habana frente a la negociación. En eso creo yo que eso de amplificar o democratizar o de llevar a La Habana una cantidad de representantes del no, creo que no es la alternativa. El presidente sigue sin manteniendo eso. Estoy muy de acuerdo con eso, y profesor. yo creo, porque aquí yo he oído en estos días que entonces que hay que invitar a unos y a otros. Yo creo que si queremos justamente, respetando, mirando un poco la historia de este país,
dañar el proceso, justamente inviten a una cantidad de personas que están llenos de egos y quieren aparecer en todos los escenarios para que se termine evaporando. Pero ahí le toca al presidente hacer una cosa importante, es que uno no puede quedar bien con todo el mundo en todos los momentos, sobre todo cuando dirige el Estado. Y en ese caso le va a tocar tomar unas decisiones respetando, por supuesto, el mandato del 2 de octubre, que es claro, es evidente, y proceder a buscar una vía jurídica para implementar. Pero le hago una pregunta, implementar. compartiendo lo de la FARC, que es lo mismo que se está diciendo, y es que la legitimidad de las negociaciones las tiene el gobierno por ley y pragmáticamente, sería un horror que no. Pero dicho esto, supóngase usted, por gracia de discusión, que Dios quiera que no ocurra, que no hay ningún tipo de ajuste importante y significativo y que entonces los del no quedan totalmente aburridos a pesar de haber ganado el plebiscito y se impone el acuerdo básicamente. ¿Qué pasa? Aquí va a haber una situación que es la siguiente y que va a ser real. Si el gobierno logra el mejor acuerdo político, se queda sin proceso de paz. Porque efectivamente, si uno le da gusto a todas las opciones como por ejemplo las que plantea el doctor Camilo, que son lógicas, pero hay unas que no. Doctor Francisco, el mejor acuerdo político es el que sea posible negociar, porque tenía razón Humberto de la Calle, que uno, pues en los acuerdos... que sea posible negociar. Si se logra un acuerdo político posible, se logra la paz, y yo creo que va a haber unos sectores que se van a sentir ofendidos, y bueno, y el ejercicio es que seguirán haciendo oposición, podrán hacer gobierno, etcétera, etcétera. Y recordemos una cosa, el proceso de paz no termina hoy, el proceso de paz se va a ampliar, empieza hoy. Es decir, a mí lo que me angustia mucho es que todo el mundo dice, firmemos, hagamos, resolvamos, pero es que este tema es un tema que compromete al país en los próximos 15 años. Yo ni siquiera sabemos en este escenario, ni en cualquier escenario, quiénes van a estar sentados al frente del Estado en 10, 15 años, y tenemos que aglutinar una lógica. Les pregunto algo a los dos. Soñemos un momento que se consigue un acuerdo con el gobierno de los del no, donde ceden los del no en muchos de los planteamientos, donde el gobierno acepta revisar y proponerle a la FARC ajustes, y se logra con gobierno y logramos el acuerdo. Pero por el lado de la institucionalidad. De acuerdo. Y pensemos en que la FARC pues acepta negociar y que se hacen los ajustes que todo el mundo considere el gran pacto nacional. Dicho esto, ¿se necesita otra refrendación? ¿O ya he buscado ese mecanismo y todo? Porque se hablan de otras refrendaciones. ¿Ya es suficiente? El gran seguro es ese acuerdo político, pero déjame mencionar algo, Noemí, de la pregunta anterior. Si el presidente Juan Manuel Santos desconoce el resultado del plebiscito, es la primera vez en toda la historia desde la Constitución de 1986 que un presidente desconoce un resultado electoral. Sería gravísimo, gravísimo. En el gobierno está la tesis del empate. ¿Qué pasaría? No, perdóname, un presidente que además es premio Nobel de Paz, desconocer un resultado electoral. Esa es la base de la democracia. Yo tengo la siguiente, con los efectos que sea, es desconocer las elecciones. Y lo manifesté. Yo creo que luego del acuerdo político, que creo que es un blindaje, yo lo considero así. Suficiente. Yo lo considero así. Hay un camino que es el único camino que uno tendría para estos temas, para que no se acabe el Congreso de la República. Ahí están los caminos institucionales, ahí está la Constitución. Con fast track y con procedimientos. No, el tema del fast track, el fast track ha sido fue eliminado. Ahora, si la Corte, que el fast track se eliminó si la Corte Constitucional toma una decisión, y esa decisión es una decisión que solamente desconoce el artículo 5º, entonces estaríamos hablando de otro escenario además muy complejo que generaría además un malestar enorme y podría romper el mismo acuerdo político. O sea, aquí la Corte Constitucional tampoco puede jugar al escenario de decir, ahora yo voy a resolver un asunto de esta manera, cuando tenemos, incluso poniendo en riesgo su propia existencia. Es que, Noemí, si se juega con candela, terminamos en constituyente en 7 meses. Así de simple. Pues a mí me encantaría, vamos a hacer una pausa. Pero es necesario resolver este tema, porque ustedes se pueden imaginar lo que significa pensar en implementaciones de acuerdos de paz en constituyentes. Me dice que tenemos que parar un momento y nos quedan unos minutos. Vayan pensando ustedes en la bola de cristal qué nos va a ocurrir en los próximos meses. Las elecciones en el plebiscito están cobijadas por el principio de legalidad. Cualquiera que fuera la decisión de la Corte, pues se hizo pensando que era legítimo.
ya decisiones ulteriores son muy complejas. Entonces partamos de que el plebiscito es un hecho jurídico amparado, entre otros, en el fallo de la Corte con efectos políticos. ¿Qué va a ocurrir en nuestro país? Llegamos esta es la bola de cristal, ¿no? Llegamos a consenso todos, incluida la FARC, o se va a desconocer el efecto del plebiscito. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es como la visión de lo que, conociendo a Colombia y su historia, va a ocurrir en los próximos meses? Yo lo que creería, y ese es como mi buen augurio, es que se logre un acuerdo político y ese acuerdo político tenga 3 vías, si se quiere, frente a implementación. Hay unas, porque hay un nuevo acuerdo, sería unas nuevas discusiones alrededor de esto. Una sería una implementación vía Congreso, que sería rápido en algunos temas. Otro sería vía el presidente de la República, sobre todo los temas humanitarios, el cese al fuego, la dejación de armas, hay unos, el desminado, y podrían hacerse incluso mecanismos populares de discusión. Han hablado de los famosos cabildos, sin que sea el único camino. ¿Cómo es el tema de los cabildos? No, el tema de los cabildos es reunir a los diferentes municipios del país, explicar, digamos, en qué consiste ese acuerdo político, pero no puede ser mecanismo de refrendación, a mi juicio. Pero aunque, ¿cómo sería la decisión después de la explicación que ha debido hacerse pedagógica en todas partes? No, es tratar de, a través de un mecanismo constitucional, que es un mecanismo además que está en la Carta Política, se establece unas discusiones ciudadanas alrededor de ese nuevo acuerdo político con la ciudadanía, y la ciudadanía tiene la posibilidad de aprobar, digamos, o de decir, hemos discutido. Otra vez, claro, someterlo a elecciones. No es elección, propiamente dicho, es un tema de que se acompañaría además con los procesos de implementación, porque es que hay un tema que a mí me angustia profundamente, y es que nosotros creemos que en el Congreso resolvemos esto con una ley, o esto lo resolvemos en un pacto político cerrado entre las partes, cuando hay una cantidad de país, entre ellos los 20 millones que no votaron, entre ellos los 6 millones que votaron por el no. Y entre ellos muchos que votaron por el sí, pero con dudas muy importantes. Es decir, una cantidad y personas que votaron por el sí, que quisieran saber en qué consistió el acuerdo político al que llegaron los políticos en Colombia para resolver esto con la FARC. Pero lo de los cabildos me parece que sería, eso sí es alargar lo... No, pero eso sería, no, yo no estoy hablando, yo creo que es un mecanismo además que puede usarse como un mecanismo de socialización en un momento determinado, pero no como mecanismo de refrendación por un riesgo enorme, y te voy a decir porque esto no es Suiza. Sí. Esto no es Suiza, esto no es España. Entonces, aquí cuando uno va pero en España llevan pero aún un así, año en semejante crisis. En semejante crisis, pero aún así, nosotros tenemos un país que podría, a través de mecanismos de ese nivel, que son locales, que se crean para lo local, y yo no puedo crear un mecanismo para lo local porque me falló lo nacional aglutinando lo local, porque eso se llama fragmentación de territorio. Eso me preocuparía mucho para mí como colombiano. Ojalá que esa No, ese camino tiene que ser combinado, tienen que ser combinados, a mi juicio. ¿Usted cómo ve la bola de cristal? Tiene como 2 orientaciones. La primera, logramos que el gobierno no vote a la caneca la posibilidad de un consenso que yo no lo veo tan difícil de lograr. Las FARC ya han dicho en su Congreso y en distintas ocasiones, sí, estamos de acuerdo, revisemos qué es lo que se puede cambiar y ajustar. Y ahí salimos ganando todos. Ahí no me cabe la menor duda. ¿Qué creo yo? Que las FARC tienen mucho miedo a ver a un país unido. Ellos juegan siempre a que nuestro lado de la mesa esté dividida. Pero la segunda parte de la bola de cristal dice que hay gente que quiere, con leguleyadas, imponer el acuerdo de La Habana o desconocer un principio fundamental de la democracia que se llama la efectividad del voto. Aquí no hay ninguna sentencia que pueda tumbar los 6 millones de votos. Si hoy dice una sentencia de la Corte Constitucional es que el plebiscito fue mal convocado, ¿cómo borramos la votación? La efectividad del voto se debe respetar, es un principio democrático, y ojalá, yo rezo para que ese escenario no pase, nos llevaría a una violencia terrible. Yo creo que las FARC serían los primeros en tener que estar muy nerviosas, porque en 2 años cambia el gobierno, y un nuevo gobierno con un acuerdo impuesto a la brava, pues no dudo que lo va a intentar. Bueno, afortunadamente las afirmaciones de que iba a haber guerra el otro día, de si ganaba el no se han dado, y la FARC han cumplido hasta ahora en eso. Y de que no se podía reformar tampoco es cierto, porque se ha mostrado voluntad de todas las partes, que se va deteriorando. Porque la bola de nieve de la juventud que tumbó a Rojas Pinilla, que consiguió la 7ª papeleta y que ahora está exigiendo que los del sí
no, los del no y las FARC nos pongamos de acuerdo exige grandeza, patriotismo y generosidad de toda la dirigencia colombiana. Yo creo interpretar el sentimiento que encuentro en la calle, en la gente común y corriente. No estamos dispuestos a apoyar a ningún dirigente en el futuro que no muestre grandeza, patriotismo y altura para conseguir un acuerdo que sea el mejor que se pueda, pero que nos mete en el tema de la posibilidad de construir la paz. Muchas gracias a los dos. No hubo tales polos opuestos, sí podemos ponernos de acuerdo.